Hola, hoy les voy a hablar sobre el modelo de Pigman escrito por H.P. Lovecraft en 1927. Este cuento pertenece a lo terror con lo cósmico. O sea, me refiero a que es una combinación de lo macabro con lo sobrenatural, porque aparecen identidades más allá de la comprensión humana. Precisamente por eso lo hace sobrenatural. Este cuento habla de Turber, que es un hombre oculto, aficionado al arte, y relata la historia de cómo era su relación con el pintor Richard Upton Pigman y por qué se separó, cuál fue la causa, o más bien qué fue lo que lo obligó a separarse de él. Pues bien, Pigman es un artista rechazado por la sociedad debido a las grotescas que son sus obras. Durante una visita a su estudio, que está situado en el North End, Turber nos cuenta la inquietante verdad que es que pues, los modelos con los cuales sacaba sus obras iban más allá de la comprensión humana. La trama de esto es básicamente Turber, que introduce la historia y menciona su relación con Pigman, describe el arte macabro de Pigman y cómo la sociedad lo rechaza. También relata su visita al estudio de Pigman, como había dicho antes, en el North End, donde pues ve las pinturas más terroríficas que tiene. Escucha también ruidos extraños en el sótano y la presencia de Pigman pues lo deja así como de que ¿qué pasó? O sea, ¿por qué reaccionas así? Y al día siguiente encuentra una fotografía de la prueba de que Pigman usaba modelos reales para sus pinturas. El tipo de narrador de este cuento, en mi opinión, yo digo que sería testigo, ya que básicamente es Turber quien nos cuenta su perspectiva de cómo fue presenciando pues, la verdad de Pigman y las macabras pinturas que tenía y cómo fue alejándose de, pues, de la sociedad, o sea, cómo lo rechazaban. Pues bien, el tiempo narrativo de este cuento sería siendo in media res porque la historia comienza en medio de los hechos. Turber ya había vivido la experiencia y cuenta desde el presente. El cuento fue publicado en 1927 en la plena era del terror gótico y la auge del arte vanguardia. Sin embargo, la historia se desarrolla en Boston a principios del siglo XX en un contexto donde el arte macabro y lo sobrenatural no eran bien aceptados. También se menciona referencias al pasado colonial de Boston y los juicios de brujas de Salem de 1692. Ahora vamos con las secuencias temporales de este cuento. Voy a tratar de decirlas en una misma secuencia temporal. Como introducción o apertura, pues Turber habla sobre Elliot y menciona que ha dejado de visitar a Pigman. Explica algo, bueno, explica lo que ha cambiado profundamente y que ahora evita los sótanos y el metro, y introduce el misterio sobre Pigman y su desaparición. Nudo o complicación, Turber explica la controversia en el entorno del arte de Pigman y por qué fue rechazado. De igual manera, describe el talento de Pigman que tiene para hacer estas obras aterradoras, a pesar de que él estaba consciente de que no tenía como un boceto para hacerlo. Y de igual manera menciona que una de las cosas que más le daba miedo era su técnica para realizar estas obras. Y pues también el escuchar sonidos extraños en el sótano y que Pigman reaccionara de manera rara ante los sonidos, pues Pigman dispara una revólver contra lo que dice que son ratas. Lo que es el desenlace o el cierre, pues básicamente es que Turber abandona el estudio y nunca vuelve a ver a Pigman. Explica que algo que encontró en su abrigo la mañana siguiente lo convenció de alejarse para siempre, lo cual era pues una imagen de que las pinturas que hacía lamentablemente se está basando en algo que era real. Como situación final, pues Turber revela que encontró la fotografía de entre sus cosas, de lo que parecía ser algo real en lo que se basaba. Descubre que la imagen no era un fondo, porque usualmente eran fondos de antiguos cementerios, bosques profundos, arrecifes, pero esta vez no, era del simple monstruo que se mostraba. Y por cierto, los monstruos tenían cierta apariencia humana, pero más aires de caninos. Y pues ya se confirma que las criaturas en sus pinturas son reales y no fruto de su imaginación, y Turber deja en claro que no volverá a ver a Pigman ni a hablar del tema. Para la estructura narrativa de este cuento, yo diría que es una estructura circular porque comienza y termina con Turber hablándole a Elliot, cerrando el relato de manera simétrica. Ahora voy a explicar los personajes y su clasificación. Para mí los personajes principales serían Turber, pues es el narrador de la historia y pues básicamente cuenta cómo lo afectó porque al principio era una persona pues, ¿cómo se dirá? O sea, era una aficionada a la pintura, pero terminó siendo traumado, básicamente. Un personaje redondo y dinámico debido pues a sus cambios. Como personajes secundarios dejaría a Elliot porque aunque no participa mucho, su papel es importante porque permite que el narrador justifique contra su historia, pero diría que es
estético y plano, porque no aparece mucho, o sea, no tiene muchos cambios y se mantiene igual. Y lo mismo aplica para el Dr. Reid, porque pues básicamente lo que hace es que se espanta debido a que conoce la verdad sobre Pigman, pero ambos serían estáticos. Por último serían los antagonistas, que serían pues los monstruos, que son los verdaderos horrores del cuento, no solo aparecen en las pinturas, sino también existen en la realidad según el cuento, y pues representan la amenaza oculta bajo la superficie de la civilización. Y diría que son planos porque en sí no expresa nada, pero dinámicos porque a pesar de que no se muestran bien, los cambios los hace hacia la gente, hace que cambie la gente como lo hizo pues, el doctor que estaba en el mismo club. No, ahora diré por último la matriz actancial. El sujeto sería Turber, el narrador principal. El objeto sería pues descubrir el secreto y el arte de Pigman. El destinador sería su misma pasión por descubrirlo. Los destinatarios serían él mismo y la sociedad para que sepan que era real. El oponente sería Pigman y su arte, junto con las criaturas que dibujaba, y el ayudante sería la fotografía que encontró, que es la prueba de que su modelo era real. Hola, hoy vengo a hablarles sobre un cuento que trata de una niña que quiere matar a su hermano y lo intentó 2 veces. Estas 2 veces no le salieron. A la tercera vez descubrimos que esta niña está muerta. Este cuento se llama Una niña perversa y está escrito por una autora francesa que se llama Joan. Se caracteriza porque sus obras tienen un humor oscuro y fantástico, y para mí en lo personal esto es cierto, pero yo le agregaría que son un poquito realistas, y este es el subgénero de este cuento. Para mí es fantástico y realista. ¿Por qué? Porque es fantástico ya que, spoiler, esta niña lleva un mes muerta y pues no es normal que haya niños muertos y se vean aparte, ya que en una parte de la historia descubrimos por lógica que el único que ve a esta niña es Arturo, que es su hermano. Y realista porque habla sobre temas como el abuso físico y psicológico hacia los niños. Físico, ¿por qué? Porque Elena literalmente trata de matar a su hermano. La primera vez fue ahogándolo en un río y no le salió. La tercera fue con una cuerda de saltar que ella usaba para jugar y no le salió porque en las 2 veces sus papás se dieron cuenta de esto. No de que quería matarlo, sino que se estaba muriendo el niño, ya que otra vez les recuerdo, la niña no la ven los papás, y ese es el principal problema, que como no ven a la niña, trata de matarlo, porque la niña, Elena, cree que le está quitando el amor, por así decirlo, a ella y se lo están dando a su hermano. Y eso, pues, obviamente la molesta y por eso quiere matar a su hermano. Ella nos cuenta que básicamente la ignoran, le ponen más atención a su hermano y pues a ella le dejan a un segundo plano. Y los papás en este caso son unos personajes secundarios planos y dinámicos. ¿Por qué planos? Porque no tienen mucho desarrollo de personaje, la verdad, y dinámicos porque su único desarrollo de personaje es que pues cambió su actitud de su hermano y Elena. A Elena no la pelan y a Arturo pues sí porque es el que está vivo. Elena es la protagonista y el principal personaje de esta historia. Ella es un personaje dinámico y plano. Dinámico porque su actitud cambió cuando su hermano llegó, pero es plana porque no tiene tanto desarrollo de personaje más que ese. Está muerta, su actitud cambió. Y ya, Arturo es el antagonista de esta historia, pero para mí es estático y plano, porque no tiene mucho desarrollo de personaje y no hace nada, y ahí anda, sobreviviendo a su hermana muerta. El objetivo de esta nena es el que ya les dije, matar a su hermano. Ella lo quiere conseguir y no lo consigue porque sus papás se le interponen. Es como si ella fuera la que quiere matarlo. Lo que quiere matar es a su hermano, lo que trata de conseguir por los dos lados. Los únicos que no lo dejan es su hermano, no, sus papás. Y sigue sin lograrlo. Tiene un tiempo raro porque empieza la mitad de la historia y luego los lleva al pasado y luego nos regresa para decirnos que su plan maquiavélico para matar a su hermano es matarlo durmiendo. Axolotl de Julio Cortázar es una historia sobre un hombre que desarrolla una profunda fascinación por los axolotl después de haberlos descubierto en un acuario.
Día tras día regresa para observarlos si tiene una conexión especial con estas criaturas inmóviles y enigmáticas. A medida que su obsesión crece, empieza a percibir una relación cada vez más fuerte con estas criaturas, entre su propia existencia y la de los Axolotl, hasta que su comprensión del mundo y de sí mismo cambia drásticamente de manera inesperada e inexplicable. La historia transcurre principalmente en dos lugares: el acuario del Jardín des Plantes en París y en la mente del narrador Axolotl. Esta misma que se convierte en un espacio simbólico donde se confunde la identidad humana y la del anfibio. La historia comienza con el narrador, donde descubre los axolots en el acuario del Jardín des Plantes de París. Siente que hay algo misterioso en su existencia y empieza a identificarse con ellos. A medida que va creciendo esto, la narración se torna un poco más inquietante cuando parece que su mente se fusiona con la de los axolots. Y en un abrir y cerrar de ojos ocurre una transformación inquietante. El narrador ya no parece ser un humano, sino un ajolote atrapado en el acuario. Desde su nueva perspectiva intenta comprender su nueva existencia y acepta su destino. En la parte final del cuento, ahora el narrador convertido en un axolotl se observa cómo otro visitante se acerca al acuario, repitiendo el ciclo de fascinación que él mismo vivió antes de su transformación. El axolotl pertenece al género fantástico, ya que se debe a que presenta una ruptura con las leyes de la realidad cotidiana al incluir un elemento inexplicable, que es la metamorfosis del narrador a un ajolote. Para continuar, la historia comienza en in media res. Esto significa que inicia en medio de la acción o en medio del desarrollo de los eventos. Desde la primera línea, el narrador dice: hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Ahora soy un axolotl. Este inicio nos sitúa directamente en medio de los hechos, cuando el narrador ya está transformado en un axolotl. Ahora pasaré a hablar un poco acerca de los personajes. Esto lo voy a dividir en dos secciones, por su importancia y por su profundidad psicológica y transformación. En primer lugar, hablaré acerca del personaje principal. En este caso, es el narrador, ya que toda la historia gira en torno a él y su obsesión por los ajolotes y a su vez en su transformación en uno de ellos. Ahora pasaré a hablar del protagonista, que en este caso vuelve a ser el narrador. ¿Por qué? Porque es quien experimenta la evolución psicológica y física, pasándose de un simple observador a sentirse identificado para finalmente convertirse en un axolotl. Después está el antagonista. No hay un antagonista como tal, pero puede ser la mente del narrador y su obsesión. ¿Por qué? Porque son un obstáculo para él mismo, llevándolo a su transformación. Ahora pasaré a hablar de los personajes secundarios. En esta ocasión son los axolots. No tienen una participación, por así decirlo, muy importante dentro de la historia, pero son fundamentales en la historia porque representan el misterio de la transformación del narrador. A su vez, el vínculo entre la humanidad y lo desconocido. Aunque no tienen voz propia, su presencia es clave en la evolución del protagonista. Ahora, el personaje incidental o personajes incidentales, en este caso solo es uno, que es el guardián del acuario. Su papel es menor, o sea, no aparece mucho en la historia, simplemente observa al protagonista y lo ve como un visitante recurrente y no influye mucho en su desarrollo. Ahora hablaré por su profundidad psicológica y su transformación. Ahora está el personaje redondo y dinámico, que es el narrador, porque es un personaje complejo con una profunda introspección y transformación tanto psicológica como física. Ahora el plano y estático, que en este caso es el guardián, porque no cambia a lo largo del cuento, siempre parece estático, no tiene una profundidad psicológica y tampoco muestra un desarrollo. Y ahora los axolotl son planos dinámicos, aunque son misteriosos, no tienen una profundidad psicológica individual, pero su significado cambia a medida que el narrador los comprende y se convierte en uno de ellos. Y por último pasaré a hablar un poco acerca de la estructura narrativa del axolotl. En este caso la historia es circular, ya que el cuento comienza con el narrador recordando su obsesión por los ajolotes y su visita al acuario, y termina con la revelación de que este ahora es un ajolote mismo, observando a su humano que alguna vez fue en su anterior vida, por así decirlo.